Nos tardaremos un poquito en llegar al cielo, pero llegamos, pero llegamos. Pero la palabra dice, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos encontramos en el aire. Cuando vamos al conflicto de los siglos, nos dice que es una gran nube donde allí estaremos viajando hacia el lugar que Jesús ha preparado para nosotros para luego descender y estar en esta tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, por la eternidad. Muchas personas conocen la verdad, ¿sí? Hay muchas personas que las conocen, aman a la iglesia y esperan la venida de Cristo Jesús. Acabo de preguntarles y ustedes todos me dijeron que sí, levantando su mano. Todos estamos. Pero poco a poco se convierte en una rutina al esperar la venida de Cristo Jesús. Y ahí es donde podemos tener un problema. Cuando la vida nuestra se convierte en una rutina, el orgullo espiritual, el pecado oculto, la indiferencia, pueden enfriar la relación con Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo hace una amonestación para nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. La pregunta seria que yo quiero hacerle en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo podría escaparse de tu mano, de mis manos, esta gran salvación? ¿Cómo se puede escapar? Significa que se puede escapar, ¿cierto? Nadie tiene una certeza que va a poder mantenerse firme si no está pendiente, si no está alerta. El peligro de confirmar en nuestra propia firmeza es lo más serio que nosotros podíamos enfrentar. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y pensamos en que lo que nosotros podemos hacer y realizar, ahí es que tener problemas. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, el que piense estar firme. Significa que sí podemos pensar que estamos firmes. Sí podemos pensar que estamos sellados, que no hay ningún problema, que ya Dios nos llamó, nos separó y lo que nos espera es el reino venidero. Pero ¿sabes qué? Es un peligro espiritual pensar así. Es un peligro espiritual porque muchas veces no es la debilidad reconocida la que nos afecta, sino la confianza propia. Cuando una persona piensa, y le voy a decir algunos sugeridos, yo nunca caeré. Eso es pensar que estoy firme. Cuando una persona, por ejemplo, dice, jamás me pasará a mí, tenga mucho cuidado. He visto a muchos decir eso y pasar por la misma situación. Otros pudiesen decir, yo tengo muchos años en la iglesia y a mí no me va a pasar nada, no hay quien me mueva. Tenga cuidado. Usted está en la posición que el diablo quiere que usted esté. Eso es peligrosísimo. Y vamos a ver por qué. Otros pueden decir, yo conozco mucho de la Biblia y no hay quien me refute lo que yo creo. Tenga cuidado. Porque así pudiésemos pensar de Adán y Eva y fueron engañados. Y eran perfectos. ¿Era Adán y Eva perfectos antes de la tentación? Saliendo de las manos de Dios. No sabemos el tiempo en que estaban, pero estaban saliendo de las manos de Dios. De hecho, la historia de redención o el libro Patriarcas y Profetas menciona que los ángeles bajaban y hablaban con ellos para advertirles. ¿Qué mayor privilegio que es? Sin embargo, ¿qué hizo el enemigo? Fue muy astuto. ¿Y los engañó o no los engañó? Claro, hoy estamos sufriendo las consecuencias. Por eso, cuando escucho a alguien decir, yo conozco mucho de la Biblia, me preocupa eso. Porque entonces está diciendo que yo conozco de lo que yo, o sea, yo dependo de lo que yo conozco. Y ahí no está la base de nuestra fe. La base de nuestra fe está en conocer al autor de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando uno piensa de esta forma? Uno empieza a bajar la guardia. Uno empieza a distraerse. Mire el caso de Pedro. Pedro, ante la situación en que Jesús se iba a enfrentar, que hablamos un poco de eso en la escuela sabática, él dijo, aunque todos te abandonen. ¿Qué dijo Pedro? Yo nunca. Y usted conoce la historia de Pedro. ¿Qué pasó cuando el gallo empezó a cantar? Ya le estaba arrancándose los pelos porque lo que él había dicho que iba a hacer,
No lo hizo. Porque hablar ante una situación sin que surja es un mamey, como decimos acá en el campo. Pero cuando te enfrentas a la realidad es otra cosa. Eso le pasa a mucha gente cuando están trabajando, están haciendo algo, están acostumbrados a hacer algo que no necesariamente es correcto y cuando se enfrentan al jefe ya son otra cosa. Y Pedro tuvo esta situación y por eso negó a Jesús 3 veces. La autosuficiencia, querido hermano espiritual, nos desconecta de nuestra dependencia de Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol quiere evitar que nosotros hagamos. Y por eso fue que Jesús, no solamente él lo dijo, sino a través del apóstol Pablo, dijo, separados de mí, ¿cuánto puedo hacer? Nada. ¿Te entiendes lo que está pasando aquí? Separados de Cristo Jesús, ¿cuánto puedes hacer para ganarte la vida eterna, para obtener la oportunidad de entrar a la presencia del Padre? ¿Cuánto puedes hacer? Él fue claro en decir también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, por mí. O sea, hay una manera y una forma de llegar al Padre y es clara, es Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda, ocupar vuestra salvación con temor y temblor. Esto es algo serio. Usted está en este lugar, usted está aquí porque usted está buscando la salvación. Usted encontró al que ofreció la salvación y la sigue ofreciendo, pero ahora usted está buscando conocer más de él, acercarse más a él, tener una relación con él. Y esa relación debe ser constante. No puede ser una relación de amistad que no sea genuina. Y esa era la lección de esta semana, ¿verdad? De la oración y de la relación también hemos estado hablando. Pablo dice en Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón tan malo, mire ahora lo que está diciendo, e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Porque engañoso es más que todas las cosas que el corazón. ¿Quién lo puede entender? Porque un día uno puede pensar de alguna manera y otro día puede pensar de otra. Un día uno puede decir, voy a hacer lo que sea por seguir a Cristo Jesús y al otro día está arrastrándose. Estoy hablando mentira, hermano querido. No, es la realidad de nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza. Ahora, ¿la salvación se puede descuidar? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Se puede descuidar la salvación? La Biblia hace la siguiente pregunta en Hebreos, si usted quiere acompañarme, 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Podemos descuidarla entonces. Entonces, Pablo está haciendo la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, ¿cómo escaparemos de la condenación? ¿Cómo escaparemos de vivir una vida difícil, lejos de Dios? Mire, si nosotros no hacemos lo necesario de buscar a ese que ha prometido la salvación diariamente, estamos en una dificultad que solo Él nos puede sacar de ahí. No siempre se pierde la fe en un día, ¿sabía usted eso? La fe no se pierde en un día, la fe. Se toma tiempo para perder la fe. Y el enemigo sabe eso y es astuto para con nosotros. Él nos hace pensar que hacer algo diariamente no afecta mi fe. Y luego de hacer esa cosa o lo que sea diariamente, él entiende que sin darnos cuenta nuestra fe ha de disminuir. Me explico para que usted me entienda. Dejamos la oración. Antes, por ejemplo, se podía estar hablando con Dios un tiempo en la mañana, durante el día, que es orar sin cesar, en la noche antes de acostarnos, y ahora
estoy dejando eso para otro momento porque estoy cansado, no tengo tiempo, Dios se conforme, Él conoce mi corazón. ¿Has escuchado eso antes? Dios conoce mi corazón. Y esa es la excusa que a veces podemos dar de no estar en comunión con Él. Él conoce mi corazón. Amigo, Dios conoce tu corazón, pero quiere escucharte. ¿Sí? Imagínese usted con mi esposa, que yo la conozco. Ya llevamos 40 años, cumplimos ahora por la gracia de Dios. A veces sin ella hablarme, Raquel, ya yo sé lo que ella quiere decirme. Pero me gusta escucharla. Porque al escucharla confirmo lo que ella quiere decirme. No es lo mismo que ella me diga, quiero agua de coco, porque eso es directo, me lo está diciendo, a que me diga, yo creo que allí venden agua de coco, ¿qué tú crees? ¿Qué me está diciendo con ese mensaje, caballero que está aquí presente? Yo quiero tomar agua de coco y allí lo venden, Nancy, eso es lo que me está diciendo. ¿Qué necesito hacer entonces? Ir allí. ¿Por qué? Porque ella estará feliz y ¿quién más estará feliz? Yo también, primero la felicidad de ella. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Satanás, reconociendo nuestra necesidad de oración, nos lleva a descuidar la oración. ¿Y qué otra cosa hace cuando nos lleva a dejar la oración? Nos lleva entonces a abandonar la comunión. Porque si no oro, entonces ¿cómo voy a leer la palabra de Dios? ¿Qué usualmente uno hace cuando lee la palabra de Dios? No escuché. Ora. ¿Por qué? ¿Por qué uno ora cuando va a estudiar la palabra de Dios? Porque pide sabiduría, pide entendimiento, pide a Dios del cielo que te hable a través de su palabra. ¿Cuánto han vivido esa experiencia? Pidiéndole a Dios que hable a través de su palabra y no muy bien usted está buscando un tema para leer, de momento encontró algo que le despertó su atención, cuando empieza a leer es Dios hablando a su corazón. Es una forma maravillosa de Dios hablar en cada uno de nosotros. Lo otro que hace el enemigo es nos lleva a perder el amor por la palabra. Y la palabra de Dios es clara en decir que lámpara es a mis pies tu palabra y qué más. Y lumbrera a mi camino. La ley de Jehová es perfecta, que envuelve el alma, dulce más que la miel, que destila del panal. Oiga, la miel es dulce. Significa que la palabra de Dios es mucho más dulce que eso. Te lleva a tener, si pudiéramos decirlo así, un placer mental, espiritual, más allá de lo que tú estás esperando, porque cuando Dios habla a tu corazón, impresiona tu corazón de tal manera que te lleva a tener gozo que nadie puede explicar. Porque vas a ver que Dios en su palabra te habla. Óigame, y Hebreos 6 dice claramente que en la naturaleza de Jehová no está mentir. Esa no es su naturaleza. Así que cuando usted lee la palabra, lo que usted está leyendo ahí es verdad. Y es lo que Dios ha prometido cumplir en ti y en mí. Y el enemigo, reconociendo eso, nos lleva a perder el amor por la palabra. A veces podemos decir que con un versículo basta. Tenga cuidado con eso. Son palabras que pudiesen ser buenas cuando uno está en una situación donde se puede recordar de aquel versículo de memoria. Pero en mi tiempo con Dios no necesariamente un versículo será suficiente. Un versículo me lleva a estar quizás 1 minuto o 2 minutos ante su presencia, mientras que meditar en la palabra me puede llevar a 1 hora más. ¿Qué otra cosa puede estar pasando? Nos acomodamos espiritualmente, nos sentimos cómodos ahí donde estamos. Y el enemigo, reconociendo eso, nos lleva a separarnos del Dios Altísimo. El enemigo no necesita sacar inmediatamente a alguien de la iglesia. ¿Sabía usted eso? Es perfecto para él si lo puede hacer, pero él no lo hace de esa manera. Él lo hace en la manera que yo acabo de explicarle. Le basta con apagar lentamente tu fuego espiritual. No lo va a apagar de repente, porque si lo apaga de repente puede ser que te dé cuenta. Es como una persona que va caminando en un lugar oscuro
y está pensando que está caminando en tierra firme y no sabe que según va moviéndose más adentro de donde se encuentra es arena movediza. Y cuando se detiene es que se da cuenta que se está hundiendo. Pero mientras tanto estuvo caminando no se dio cuenta porque estaba en movimiento, pero al detenerse se da cuenta que se va hundiendo, entonces busca la manera de salir. Y el enemigo nos lleva a pensar que cuando nosotros nos estamos hundiendo, estamos tan hundidos hasta el cuello que no podemos salir. Pero ahí es donde entra nuestro Salvador Cristo Jesús. Extiende su mano poderosa, como dice Isaías 41:10. Yo te fortaleceré con mi diestra victoriosa. ¿Cuáles son las señales del peligro espiritual? Y voy avanzando. Mire, falta de deseo por buscar a Dios, frialdad espiritual, justificar pecados pequeños quizás. Eso no es nada. Una vez al año no hace daño, podían decir algunos. Pérdida de interés en la misión. Usted y yo hemos sido llamados para cumplir con la misión. Ahorita se mencionó esta mañana que si nosotros no compartimos la misión, entonces podemos terminar apartándonos completamente de Dios. Porque la idea de Dios al llamarte no fuera que tú te fueras alimentando de su palabra solamente. La idea de Dios era que tú compartieras su palabra constantemente. Porque no es solamente aprender, es también compartir. ¿Qué podemos hacer, hermanos queridos? Debemos estar preparados para la venida de Cristo Jesús. No preparados para todos o para todo. Hay personas que se enfocan en prepararse de diferentes maneras. Y podemos hablar una mañana entera, quizás un día sobre eso. Pero la realidad es que Dios desea que nosotros nos preparemos para encontrarnos con Él. No con el hecho de que Él viene, no con el evento. Porque la idea es que cuando Él aparezca en las nubes, han de suceder dos cosas, según nos dice el libro de Apocalipsis. Algunos se esconderán en las cuevas y desearán que las piedras caigan sobre ellos porque no quieren ver al Hijo de Dios descender en las nubes. Mientras que otros dirán, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos en su presencia. Amén. ¿Qué debe suceder entonces con la segunda venida de Cristo Jesús? Si estamos hablando de firmeza, si estamos hablando de pensar, de que no pensar, de que estemos firmes, sino que podamos depender de Cristo Jesús, ¿qué es lo que debe producir la segunda venida de Cristo Jesús en nosotros? Debe producir vigilancia. ¿Por qué debe producir vigilancia? Porque Dios mismo ha dicho, y en el libro Apocalipsis, en el capítulo 22, lo menciona 4 veces o más. He aquí yo vengo pronto. Y el tiempo de Dios no es el mismo que nosotros, que el nuestro. Aquí nosotros tenemos 24 horas por la rotación del planeta. Pero si usted va a otros planetas, un día puede ser más de 700 horas. Por la lentitud del giro de ese planeta. Así que en diferentes, aún en nuestro sistema solar hay diferentes tiempos. Y la misma palabra de Dios dice que para Dios, ¿qué son 1000 años? Un día y un día como 1000 años. O sea, para Dios no hay ningún problema de tiempo. Él estableció el tiempo para nosotros según su sabiduría para nuestro planeta y habló de 24 horas y habló de 7 días a la semana. Y nos ha dicho claramente Cristo Jesús que nadie sabe el día y la hora cuando Él vendrá. Pero lo seguro es que Él viene. Pablo dice, un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:38, creo que es el versículo. O sea que Cristo Jesús viene. Su venida no es solo una doctrina que nosotros estudiamos. No, Señor. Es una realidad que debe transformar nuestra manera de vivir. Amén. Me preocupó ese amén. Es una realidad que debe transformar nuestra manera de vivir. Amén. Ahora me puedo ir feliz de aquí.
Esa es la idea de la segunda venida de Cristo Jesús. No es una doctrina, no es una enseñanza simplemente que yo debo aprender. Y claro está, es necesario aprender de los eventos y qué sucederá en la segunda venida de Cristo Jesús. Porque hay muchas teorías y muchos pensamientos de cómo piensan la gente que Jesús vendrá, pero la palabra de Dios es clara. Número 1 dice que aquí Él viene en las nubes, ¿y cuántos ojos los verán? Todos los ojos los verán. Los ángeles le dijeron a los discípulos en capítulo 1 de Hechos que de la misma forma que ascendió al cielo, de la misma forma descenderá. Y Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, que cuando Él regrese, regresará con gran poder y gloria. Si uno viene con gran poder y gloria, ¿lo verá la gente? Sí, lo verá. Será testigo todo la tierra y cuidados y el universo de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero es importante que nosotros estemos vigilantes. No podemos simplemente pensar que Él viene. Mi pregunta debe ser, cuando allá se pase listo y mi nombre llamen, ¿qué debo hacer? Yo responderé. Gloria a Dios por eso. Yo deseo eso. Yo deseo responder. Y le doy gracias a Dios por haberme llevado a través de este hermoso y precioso y poderoso mensaje de la verdad para poder algún día responder, porque Jesús lo ha hecho posible. No por lo que yo pude hacer, sino lo que Jesús ha hecho posible. Mire cómo dice Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa entonces esperar la segunda venida de Cristo Jesús? Número 1, vivir en arrepentimiento diario. ¿Cómo debo de vivir? En arrepentimiento diario. Es un consejo bíblico, que nosotros cada día estemos reconciliados con Dios, que nosotros estemos en armonía con Dios. Significa que si debo de vivir en arrepentimiento diario, yo soy un ser humano que puedo fallar, ¿sí? Claro. Por eso es que el versículo dice que piensa estar firme, mire que no caiga, porque entonces podemos. Pero sin embargo, la palabra de Dios también dice que abogado tenemos para con Dios, al Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Debo mantener una relación viva con Dios, permanecer humilde y caminar dependiendo diariamente del Espíritu Santo. A ver, eso era lo que hacía Cristo Jesús. Jesús cada mañana hablaba con su Padre y cada mañana le pedía al Padre que el Espíritu fuera quien dirigiera su vida en ese día. ¿Y de qué manera lo hizo? Usted sabe que tú y yo, nosotros, podemos tener esa misma bondad de parte del cielo para bendecirnos a través del poder del Espíritu Santo. La esperanza bendita no es para los distraídos espiritualmente, sino para los que perseveran en la fe. Uno de los textos más hermosos es el siguiente, y quiero leérselo, que se encuentra en Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo que usted está esperando es vivo, es una esperanza viva. Y dice aún más, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Pedro presenta en este versículo varias dimensiones de esperanza. Número 1, que la esperanza es viva, que es una herencia incorruptible. La esperanza en medio de las pruebas, existe la esperanza en medio de las pruebas. La esperanza del regreso de Cristo Jesús que vendrá de una vez y para siempre para resolver lo que el pecado trajo a este mundo. Porque así lo dice su palabra, que Él eliminará, toda raíz y rama de pecado. Y gloria a Dios por eso. Porque aún el libro Apocalipsis nos dice en el capítulo 21 que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá qué, más llanto, dolor y sufrimiento. Hermanos queridos, la esperanza bendita nos levanta cuando caemos. Y yo le doy gracias a Dios por eso.
Hace poco, ahora este mes que viene, se cumple un año de perder a mi papá, como quizás a muchos de ustedes le ha pasado, o con su mamá. Pero le doy gracias a él porque desde el principio me recordó esa esperanza bendita. Mi padre y yo éramos pero muy unidos. Yo, por respeto a él, le decía Don Luis. Desde niño le llamé papi y papá. Pero ya cuando teníamos una relación, por aquello de que él se sintiera súpermente bien, que su pastor le estuviera llamando Don Luis, yo le decía Don Luis. Y él se reía y le encantaba que yo le dijera eso frente a la gente. Don Luis, nos vamos. Y él me miraba. Sí, sí, pastor, nos vamos, me decía él. Y cuando él fallece, que fue por una situación bastante difícil, complicada, que él, gracias a Dios, no tenía ninguna enfermedad, fue de momento que sucedió algo que provocó una infección muy severa en su abdomen, donde él lamentablemente después de 4 operaciones no sobrevivió, no aguantó. Sin embargo, una de las cosas que papi siempre me decía, muchas gracias, hermano, una de las cosas que papi siempre me decía era, qué lindo será ver a Jesús venir en gloria. Otra cosa que me decía, óigame, porque a veces me hablaba así, óigame, qué lindo será cuando tú y yo vamos a visitar a otros planetas, como lo hizo Enoch. Y dije, válgame papi, eso va a ser un viaje bueno, porque ese viaje no va a ser a un médico, a una cita médica, va a ser a ir a ver a otros que están en perfección desde antes de nosotros existir, y podemos hablar de lo que Jesús hizo por nosotros. Y a veces estábamos 1 hora o 2 hablando acerca de esa bendita esperanza. Y cuando él falleció, recuerdo que lo primero que vino a mi mente fue recordar esos momentos cuando él y yo nos sentábamos a hablar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y bendigo el nombre de Dios por eso. La esperanza bendita nos impulsa a vivir en santidad y fidelidad, en obediencia. Nos ayuda a entender de que para poder llegar a ese lugar tan especial necesito seguir y servir al Hijo de Dios, aquel que entregó su vida por mí. Por último, quiero compartir esta frase con ustedes. Un justo no es alguien que nunca cae. Como acabo de decir, un justo no es alguien que nunca cae. Porque Pedro cayó y vivió cerca de Jesús. Caminó con Jesús 3 años, ¿cierto? Y podemos mencionar a unos cuantos más. Pero es alguien que nunca deja de levantarse por la gracia de Dios. Eso es importante. A pesar de que quizás todo lo que hemos hablado te ha llevado a pensar de que es difícil levantarse, yo quiero decirte que más que dispuesto está Cristo Jesús en ayudarte. Y si llevas caminando con Él toda la vida, gloria a Dios por eso. Pero es importante recordar que tú y yo dependemos de Cristo Jesús. No de nuestra propia fuerza, como dijo David, sino por su Espíritu. Miren cómo dice Miqueas 7:8. Aunque caí, me levantaré, dice el profeta. Y dice segunda de Corintios 4:9, derribados, pero no destruidos. Amén. Y Salmos 37:24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria a Dios por eso. Dios tiene grandes planes para ti. Y Dios necesita que tú dependas de Él. Y que no descuide esa dependencia de Él porque puede ser muy peligrosa para ti. Dios desea poner la corona sobre tu cabeza. Aquella corona que Él tiene separada para ti y la que dice en el libro de Apocalipsis que te asegures que nadie tome tu corona, que nadie tome tu lugar. Lo más bello será cuando Jesús, como estábamos estudiando en la lección también en estos trimestres pasados, de una piedra blanca. Dice que se nos entregará con un nombre.
Usted sabe que ese nombre se entiende que será basada en nuestra experiencia de la vida y en nuestra experiencia con Él, que Dios nos dará ese nuevo nombre. Pero también nos recuerda que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Porque en la antigüedad se hacía juicio con dos piedras, dos colores, una blanca y una negra. No necesariamente tenía que ser negra, pero era otro color. Y cuando el jurado pensaba, o aquellos que estaban tomando juicio, que la persona era culpable, ¿cuál piedra levantaba? La negra. Pero cuando la persona era inocente, levantaba la blanca. Y ya la persona salía de ese lugar, de ese juicio, no como el culpable, sino como el no culpable. No era porque no era inocente, era porque no era culpable. Y nosotros hoy no somos culpables por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque cuando vamos a Él y nos arrepentimos ante Él, el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo, quien entregó por nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Amigo, tu dependencia de Dios es lo único que tú necesitas cultivar diariamente. Porque el mismo Jesús dijo, lo demás vendrá por añadidura. Un hombre viajaba cerca de un precipicio, como lo que a veces nosotros vemos aquí cuando estamos viajando por estas áreas y para el pueblo de Mayagüez por el campo, por el monte. Mientras él viajaba por allí, cuando llegó a un puente estrecho, vio a un letrero que decía, peligro, reduzca la velocidad. Así que él dijo, yo conozco este camino, yo no tengo por qué reducir la velocidad. He pasado por aquí muchas veces, no tengo por qué detenerme, no quiero llegar tarde, debo avanzar. Lamentablemente el hombre en una de esas, en unos precipicios, perdió el control y ¿qué usted cree que pasó? Cayó abajo. Él no redujo la velocidad, así que perdió el control. En la advertencia estaba, reduce, ten cuidado, peligro, pero no lo hizo. Y hoy en día hay muchos cristianos que conocen el camino de la verdad. Lo conocen, pero dejan de vigilar espiritualmente porque creen que nunca pasarán por la experiencia de los otros. Yo quiero decirte que la experiencia pasada no sustituye la dependencia presente de Dios. ¿Entendió lo que quise decir? La experiencia pasada no sustituye la dependencia presente de Dios. Tú puedes tener mucha experiencia, pero eso no significa que debes dejar de depender de Dios. Necesitas seguir dependiendo de Él. Necesitas aferrarte a Él. 3 cosas importantes para ti hoy. Examina tu corazón diariamente. ¿Qué debes hacer? ¿Cuándo? Diariamente. No vivas de experiencias antiguas. Busca a Dios cada día. Número 2, no juegues con el pecado. No pienses que tienes el control. Porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere que tú pienses. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que sabio aquel que reconoce su pecado y ¿qué hace? Se aparta de él. Por último, espera, vive esperando a Jesucristo, a Cristo. Vive esperándolo. Vive esperándolo como si fuera hoy que fuera ayer. Cuando salga de aquí, piensa que Él viene hoy. ¿Y qué harías diferente si Él viene hoy? Porque no es lo mismo que te digan que estás bien de salud a que te digan tienes unos días de vida. Porque uno actúa diferente, ¿cierto? Totalmente diferente. Y que muchas cosas te pasan por la mente cuando te dicen eso. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir pensando en la segunda venida de Cristo Jesús. Porque es una realidad. Él prometió y ¿qué va a pasar? Y lo va a cumplir. La venida de Jesús está más cerca que nunca. Eso es una realidad que no podemos evitar.
Hay muchas cosas pasando en el mundo que nos dicen, Cristo viene pronto. Amén. La corona está preparada para ti. La eternidad te espera, amigo querido, hermana querida. Pero Pablo nos recuerda, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que nunca perdamos la salvación, hermano querido. Que nunca perdamos la comunión con Cristo. Y que nunca perdamos la bendita esperanza de ver a Jesús cara a cara. Porque la promesa es que así será. Apocalipsis 2:10 termina diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. ¿Cuántos quisieran recibir esa corona de Dios? Amén. Yo te invito a estar en pie para orar contigo en esta hora. Querido Padre, gracias por tu amonestación, por tu deseo, no solamente de creer en la segunda venida de Cristo Jesús y esperar en ella, sino de estar cada día preparándonos para ese evento tan glorioso. Gracias porque tu palabra nos recuerda que será un evento no solamente mundial, sino universal. El único que acontecerá en la historia de la humanidad, donde millares de personas se levantarán de sus tumbas, no importando el tiempo que llevan allí, donde otros se levantarán y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, todos juntos, para llevarnos y encontrarnos con Jesús que estará en el aire esperando a su pueblo. Cada ángel llegará a buscar a sus hijos. Cada ángel levantará, dice su palabra, y nos llamará para encontrarnos con el Maestro. Qué glorioso será poner nuestras coronas a sus pies. Qué glorioso será vivir para siempre con Él. Y qué glorioso será desde ahora comenzar esa relación con Él, para que cuando nos enfrentemos a Él o estemos cara a cara con Él, Él nos pueda llamar por nuestro nombre y decirle, Jaime, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí. Gracias por aceptar mi oferta, gracias por aceptar mi sacrificio y gracias por dejarme dirigir tu vida. Oh Señor, pero será lo contrario. Somos nosotros los que no cesaremos de dar gracias. Porque Él ha hecho y tú también has todo lo posible para recibir la salvación. Y hoy queremos decirte que te encomendamos nuestras vidas y te entregamos nuestro corazón para que este momento en adelante sea una nueva página, que tú puedas ayudarnos a seguir amándote y buscándote cada día, Señor. Hay hermanos aquí que viven esa experiencia ya. Gracias. Ayúdanos a aprender de su ejemplo, de su testimonio. Y asísteles a ellos también a seguir hacia adelante como lo han hecho hasta este momento. Pero también queremos rogarte por aquellos que quizás están a la distancia, no se encuentran aquí, porque por alguna razón el enemigo les engañó. Queremos suplicarte que sean hijos, sean padres, sean hermanos, sean amigos. En esta hora, Señor, tú envíes un mensajero para que toque a la puerta de su corazón. Y ellos puedan recordar esos buenos momentos cuando venían a adorarte, cuando estaban unidos a sus familias adorándote, recordando la bendita promesa también de la segunda venida de Jesús. Señor, hay una joven, una niña enferma que se ha pedido por ella. Hay una situación bastante complicada, pero tú eres el Dios de lo imposible. Así que en esta hora, aunque no estamos allí, pedimos que a la distancia tú puedas tocar a esa niña para que tu bendita voluntad sea hecha en ella y tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre. Bendícenos en este momento y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia.